Estás escuchando Pulso Femenino, el podcast donde buscamos repolitizar el feminismo amplificando las voces femeninas y diversas. Soy Renata Suárez y te invito a ponerte los lentes morados y unirte a la conversación. Este es el segundo episodio de Pulso Femenino, un espacio de conversación hecho por y para mujeres. El día de hoy vamos a estar platicando de cómo amar desde el feminismo y mi invitada del día de hoy es súper especial porque es una cineasta muy talentosa y tengo el orgullo de poder decir que es una de mis mejores amigas. Carla Chárraga, bienvenida. Muchas gracias, Rena. El sentimiento es mutuo. Me da mucho gusto que estés aquí, Carlita, porque hemos hablado de este tema de muchas maneras, muchas veces. Admiro mucho tu percepción en estos temas como el amor fraternal, el amor romántico, las parejas, y un poco inspirada por esas conversaciones largas y hermosas sobre esto, me gustaría empezar por preguntarte, para ti, ¿qué es el amor? Bueno, creo que la pregunta ya de por sí es súper compleja. O sea, creo que cuando hablamos del amor, pues en general la gente como tiene visiones súper distintas. Y creo que es una pregunta que justo he estado rumiando alrededor de ella últimamente. Yo no sabría si tengo como la definición perfecta de lo que yo creo que es el amor. Sin embargo, es algo que yo considero como mucho en este vínculo que tengo con las personas. Es un sentimiento que en su momento, y creo que justo hablándolo contigo, cambió mucho mi percepción. Yo antes pensaba como que el amor era algo que, pues no sé, ¿no? Como que uno no solo sentía, sino sobre lo cual actuaba y sobre lo cual como pues generaba como toda un abanico como de ideas y de pensamientos y de acciones y de sentires en estos vínculos como con otras personas, ¿no? Y creo que un poco a raíz de nuestras pláticas me di cuenta que tiene que ser un poco en esta cuestión como de que va y viene, ¿no? Que no es como algo que solo nace aquí y se queda aquí, sino como que tiene que ir y venir, y que cuando hablamos de amor, y eso es algo de lo que yo he pecado mucho, usualmente pensaba como en otras personas, ¿no? El amor a otros. Y creo que también mucho es aprender al amor que nace de aquí y se queda aquí. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Justo es algo como que sigue en mi mente y que sigo buscándole una definición, pero pues no sé, como por ahí va un poco mi idea. Me gusta, creo que no... O sea, sería un error intentar encontrar como una definición permanente a algo que cambia tanto, porque soy de la idea que la forma en la que amamos a otros y a nosotros mismos cambia mientras crecemos, mientras aprendemos. Pero para mí era importante preguntarte esto porque alguna vez en terapia mi psicóloga me preguntó que para mí qué era la amistad. Y es una pregunta como súper sencilla, ¿no? Porque yo siempre he dicho de que no, es que mis amigos son como de las cosas más importantes, uno de los valores que más se me inculcó y que más respeto, al que más honor le hago. Y me aventé así la definición más hermosa del mundo. Y cuando terminé, yo súper orgullosa con mi definición, me dijo como, ¿y por qué en ningún momento mencionaste que debe ser mutuo? Y yo, sí, tienes toda la razón. Y creo que a partir de ahí empecé a cuestionarme mucho sobre cómo la forma en la que yo definía ciertas cosas cambiaba la forma en la que las vivía. Y a partir de que fui súper consciente que en el pasado me habían lastimado, porque para mí no era, un requisito para la amistad no era que fuera mutuo, pues como que hicieron clic cosas. Sí. Y creo que a raíz de cómo definimos ciertos conceptos, podemos entender un poco más cómo lo vivimos, cómo lo mostramos y también qué tipo de definición aceptamos de las otras personas. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, a la siguiente cuestión que quiero que platiquemos. Esta línea como entre el amor romántico y el amor fraternal, que digo, conociéndote y conociéndome, creo que podemos decir que somos personas que aman muy intensamente, tanto en relaciones como con amistades. Me atrevería a decir que incluso más en amistades. ¿Tú qué piensas? ¿Tú dónde colocas esta línea? ¿Dónde colocas como esta diferenciación entre un concepto y otro? Pues, no sé, como en su momento
llegaba a pensar como justo que existe una relación sexual, Ok. que es como lo que lo diferenciaba, ¿no? Porque yo, para mí, como en mi como concepto justamente, no sé si es mi concepto, pero en mi forma de amar, es que yo incluso a veces llego a pensar como es que estoy enamorada de mis amistades, o sea, y no enamorada en el sentido como justo, ¿no? De amor como romántico con esta pareja, sino como es que les veo y siento que son las personas más fantásticas del mundo, o sea, y es esta cuestión como de que la admiración que existe, de el cariño, el cuidado, que justo es algo como que yo no le daba un valor hasta que justo nombrando y dándome cuenta de cómo es mi percepción del amor, me di cuenta que el cuidado también es súper importante. O sea, todas estas cuestiones, ¿no? Que encuentro tanto en el amor romántico como en el amor fraternal. O sea, comparten muchísimas como vertientes y muchísimas raíces. Yo creo que raíces es la palabra como con la que yo me quedaría. Porque es esta cuestión como te admiro, te quiero, te cuido, te respeto. Eso es lo más importante, ¿no? El respeto. Y toda esta cuestión. Y a veces yo creo como que la única línea que marca como la diferencia es que existe una atracción, ya sea como un poquito más allá, ¿no? Homosexual o así. Pero luego entro en conflicto porque digo como, pues también existen las relaciones asexuales que siguen siendo románticas y que siguen siendo igual de válidas e igual de distintas, como que con los amigos. Entonces, no sé, como que creo que a veces existe un no sé qué, que las diferencia, es un sentimiento que yo describo que viene de la boca del estómago. No sé, no sé como que sea. Mucha gente dice que es del corazón, yo lo siento en el estómago. Y es esta cuestión como que hace a alguien románticamente distinto a alguien que ves con ojos de cariño, como de amistad. Pero no sé, como tú, ¿qué sientes que...? Yo creo que es difícil de definir, o sea, porque justo ahora que en general el mundo como que se ha abierto el espectro a tantas cosas que antes no sabíamos cómo nombrar y que ahora ya tienen nombre, pero creo que para mí es más como la escala. Yo siempre he pensado en, o sea, que es normal que en círculos de amistades siempre tengas como afinidades más con una persona que con otra, no porque quieras más a uno o a otro, sino porque pues por formas de ser, por un montón de cosas, pues se hacen como esos mini núcleos dentro de un núcleo más grande que es un círculo de amistades. Y yo creo que empieza a haber como una diferencia cuando empiezas como a ver tu vida con esa persona de diferentes formas, ¿no? En diferentes planos. A mí siempre me conflictuaba mucho cuando, como esta idea, ¿no? De cuando tienes pareja, ¿qué va primero? ¿Los amigos o la pareja? Ay, Y sí. yo era como súper, no, los amigos, porque los amigos son para toda la vida y la pareja, pues quién sabe, no sé qué, ¿no? Hasta que tienes una pareja con la que sí quieres estar toda la vida y luego dices de que, no sé. Pero más que una como escala de priorización, yo diría que es como planos de tu vida. Creo que empieza a haber una diferencia cuando empiezas a imaginar tu vida con esa persona en planos donde normalmente no te imaginas una amistad o un círculo de amigos. Entonces, como cuando tienes como esta intención de planear una vida con alguien, de decir, me imagino haciendo esto contigo, quiero hacer esto contigo, que son cosas que normalmente pues no se hacen con los amigos. Creo que ahí es cuando empieza a haber un cambio en esa, no en la naturaleza o en la raíz, porque yo coincido que todo el amor nace del mismo lugar. No sé si del cerebro, el corazón, el estómago, de dónde, pero sí creo que para mí todo el amor nace del mismo lugar, pero lo pones en diferentes lugares, en diferentes medidas y con diferentes expectativas. Creo que con las amistades es algo más como, para mí, un poco como más plano, un poco más con un tiempo indefinido, que yo noto que cuando empiezas como una amistad con alguien, no estás tan clavado con el tema de la temporalidad, porque creo que lo percibimos como algo menos frágil que las relaciones en pareja, y creo que ese también es como un punto clave. Para mí tiene que pasar algo como mucho más fuerte para romper una amistad que para romper una relación. Creo que es un vínculo
de otra naturaleza que responde a otras cosas y creo que es más fácil perdonar en las amistades, perdonar desde el corazón, ¿sabes? O sea, que siento que en las relaciones amorosas de pronto es como perdonar para seguir y en las amistades es más perdonar porque desde el fondo de mi corazón te perdono o me perdonas tú a mí. Y creo que ahí es donde yo empiezo a notar como estos matices de lo que es una relación en pareja y lo que es una relación en amistad, en grupo o como sea que se vea para ti esa amistad. Pero sin tener muy claro estos conceptos, creo que por eso a veces nos metemos en problemas. Sí. Porque no sabemos dónde poner ese amor a veces y nos terminamos lastimando. Y por ello me gustaría que habláramos de los corazones rotos y un poco agregarle el ingrediente mágico que es el feminismo y hablar de cómo nos cambia la vida a las mujeres, porque sé que es tu caso y sé también que es el mío. Cuando te pones los lentes morados del feminismo y empiezas a ver todo con otros ojos, ¿cómo ha cambiado tu percepción de las relaciones y por tanto de los corazones rotos? Uy, creo que es revolucionar todo, incluso desde el concepto del amor. Creo que para empezar, como cuando no tienes esos lentes morados, el amor se ve como te lo han enseñado toda la vida, ¿no? Las películas, los libros, la gente incluso. Y justo es algo como que yo no pensaba, o piensas que lo llevas hasta cierto extremo, hasta que una amiga que igual es feminista, bueno, no sé si ella se autoproclamaría feminista ahora, pero tiene mucho, pues justamente todos estos valores como del empoderamiento y la liberación de la mujer y toda esta cuestión que abarca el feminismo. Pero justo ella me mencionaba a raíz de mi corazón roto, esta cuestión de decir como, no, hay que romper un poquito el amor romántico, ¿no? Hay que romper un poquito esta idea de que solo le perteneces a una persona y es el amor de tu vida y ya se acabó. Porque yo antes de ponerme esa visión, yo sí decía como, uy, ya conocí el amor de mi vida, perdí el amor de mi vida y ya se acabó para mí, ¿no? O sea, como que me sentí así marcada como vaca, como de, ya vino y se fue y ya no, esta persona ya no puede como volver a existir en este como mundo, ¿no? Y justo es como esta cuestión de verlo a través del feminismo y darte cuenta como que nos dice mucho esa cuestión del amor romántico, que solo le pertenecemos a una persona, nosotras como mujeres, porque los hombres pueden conocer a mucha más gente, pueden hacer muchas más cosas, se les permite una cantidad enorme e inmensa de cosas que a la mujer no se le permite. En general no, pero muy específicamente en las relaciones sexoafectivas también. Y desde ahí como que cambia mi visión, ¿no? Pero creo que incluso mucho antes para mí era muy importante pues justamente pensar mis relaciones desde ese lugar. Y creo que hay cosas padrísimas que implementas a través del feminismo en tu relación, ¿no? Y creo que es como toda esta cuestión de no permisos, porque a mí se me hace como muy... Y creo que también es esa idea, como de romper la idea de que la pareja es permisiva o no permisiva, porque entonces ya estamos hablando de relaciones de poder, ¿no? Entonces, sí, justo como empieza a haber todo un abanico enorme de cosas que puedes implementar desde el feminismo en tu relación, este valor como que te das como mujer, esta cuestión que dices como... tengo estos límites, tengo estas cosas, hay estas dinámicas que podemos implementar, incluso en cuestiones económicas, o sea, vamos a partir nuestro presupuesto de esta forma más equitativa, más consciente, más y no como desde tú me debes o yo te debo por cuestiones del patriarcado, ¿no? Y son cosas padrísimas que empiezas a meter en tu relación y que, por ejemplo, a mí, a través de empezar como a incorporar el feminismo en mi vida, pues empecé a incorporar muchas otras cosas también, que no tienen necesariamente la relación estrecha, pero que sí a mi parecer eran como consecuentes, ¿no? Entonces empiezo a meter cosas de, no sé, conciencia emocional, esta inteligencia, responsabilidad afectiva, y son cosas increíbles, pero una vez como que te metes a esta cuestión del corazón roto desde el feminismo, hay cuestiones súper fuertes que no necesariamente son lindas, y que te das cuenta que aunque implementabas toda esta parte bonita y padrísima del feminismo en tu relación, pues había un mundo enorme que no existía,
que le pertenecía a una parte en la que quizá faltaba meterle punch a esto del feminismo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Cuando terminas una relación, no en todos los casos, pero en casos como, pues, que hemos transitado, y te empiezas a dar cuenta de todos estos abusos que suceden dentro de la relación, y desde el feminismo sí dices como, úchalas. Si yo practico y creo en esto, porque permití vivir esto, ¿no? Y por qué estoy transitando esto. Y creo que es algo como que es muy importante hablarlo, porque también lo he visto enormemente más en mis amigas mujeres que en mis amigos hombres. Y es súper importante también como darnos cuenta que también existe el otro lado, que también los hombres se benefician de este feminismo y no viven este tipo de cosas que nosotras sí vivimos, y que también los casos de los hombres que viven estas cuestiones como súper densas. Pero es que en estas historias yo casi al 100% de mis amigas las he escuchado a raíz de un corazón roto, con historias de terror, verdaderamente de terror, que sí creo que empieza a meter la cuestión de género, o sea, que sí existe ahí, que sí palpita en esas relaciones, que sí cambia mi forma de ver un corazón roto masculino a un corazón roto femenino, y en relaciones heterosexuales, ¿no? Y que sí hay cuestiones que dices como... Incluso existe aquí un desbalance enorme, del que yo creo que es muy importante hablar también, del por qué al hombre se le permite abusar tanto de su pareja, pero a la mujer, más bien, y a la mujer le corresponde la parte de aceptar, perdonar, o de sufrir ese abuso, ¿no? Que no estoy diciendo que sea así el 100% de las veces, obviamente existen los casos opuestos, pero ¿por qué existe un gran mayor, o sea, porcentaje de un lado que del otro, ¿no? Claro. Yo creo que, bueno, lo hemos hablado como del recuento de los años, de para una parte que para otra. Creo que obviamente, o sea, es hablar desde una generalidad, porque cada relación debería ser como inspeccionada con su propio lente, con su propio contexto, pero me parecía interesante hablar del amor desde el feminismo, yéndonos un poco como desde el último hecho hacia atrás, en el momento en el que tienes como un corazón roto, que se termina una relación, que hay ahí como un rompimiento de algo, empiezas a reflexionar sobre un montón de cosas, y que en su momento pues dejabas pasar porque no eran importantes, porque no eran significativas para la situación que estabas viviendo. Yo creo que el primer paso es como despegarnos de esa culpa. Si quieres realmente llegar a un análisis que vaya a ser como de valor para tus próximas relaciones y para ti misma mientras sanas, creo que tenemos que partir del punto en no culparnos por las cosas que no hicimos, que no dijimos, que permitimos, porque creo que también es un poco terminar una relación, como que te cambias el chip y entonces empiezas a pensar de manera distinta sobre las mismas cosas. Sí. Y no es, creo yo, como un buen camino por el cual andar, juzgar tus acciones del pasado con el conocimiento del ahora, ¿no? Uh-huh. Creo que obviamente pues te rompen el corazón o termina la relación o como sea que haya sido, y pues un poco te revientas la burbuja y empiezas como a decir, no, pero es que esto no, pero... Y no te paras a pensar como a qué condiciones respondían esas conductas, lo que permitiste, lo que dijiste, lo que no permitiste, lo que no dijiste. Pero creo que cuando empiezas a andar como de manera del final hacia el principio, tu relación, puedes empezar a señalar momentos donde te fallaste, en el sentido en el que tú dices, ¿no? O sea, esto, si yo creo en esto, si yo... ¿Sabes? Si yo incluyo esto en como todos estos otros como ejes de mi vida, ¿por qué aquí me cuesta tanto trabajo? Uh-huh. Y creo que ahí entra esta parte de que si no incomoda, no sirve. Y si te incomoda y si te cuesta trabajo, es que pues hay algo ahí que hay que como escarbar, ¿sabes? Uh-huh. Y para mí, siento que de todo lo que ha cambiado en mi vida a partir de autoproclamarme feminista y de empezar como a incluirlo en mi vida y en mis decisiones, incluirlo en mis relaciones sexoafectivas ha sido lo más difícil. Porque
siento que parte de mí no se puede despegar de lo que me enseñaron que era el amor, de cómo se tenía que ver el amor, de cómo me tenía que ver yo para ser merecedora de amor. Creo que son un montón de cosas que empiezan a afectar tu forma en la que percibes las relaciones, en las que te percibes a ti en una relación. Y como breaking point en tu historia, que son los corazones rotos, creo que a partir de eso puedes llegar a reflexiones muy lindas sobre quién quieres ser en tu siguiente relación, qué quieres tener en tu siguiente relación. Pero creo que para llegar a ese punto es necesario como arrancarte el curita de lo que decías antes, ¿no? De asumir que, bueno, a mí me enseñaron que era una vez en la vida y pues ya pasó, ya ni modo, ya nunca jamás. Porque eso no te lleva a ninguna parte, ¿sabes? Exacto. Y creo que también parte de querer ser como tan determinantes con, no, pues ya pasó una vez, ya ni modo, nunca va a volver a pasar, es porque si no salió bien, nunca quieres volver a sentir ese tipo de dolor y prefieres quedarte como con esta parte de ojalá nunca volver a sentirlo como ni lo bonito ni lo feo, con tal de no volver a pasar por esta parte. Entonces, me gustaría que a raíz como de esta reflexión, de este momento en el corazón roto donde dices, no, nunca voy a volver a amar, porque creo que podría ser una experiencia genérica. ¿Cómo pasamos de eso porque hemos hablado de eso tú y yo, a pensar en la alienación emocional que sufren los hombres a causa del patriarcado? Que yo creo que ahí podemos encontrar muchos porqués de lo que estábamos comentando ahorita. ¿Tú qué opinas? O sea, en el sentido de que ellos... Pues, o sea, en el sentido que esto que hablábamos, ¿no? Cómo experimentamos nosotras el dolor, la decepción, el perdón, la esperanza y cómo lo viven ellos. No voy a decir cómo lo viven ellos o cómo lo sienten ellos, porque creo que es justo ahí el problema. La traducción de lo que sienten a lo que manifiestan. ¿Qué opinión te merece esa parte de las relaciones heterosexuales? Creo que justo está plagado de patriarcado en ambos lados, ¿no? O sea, la represión que ellos sienten y lo que nosotras sentimos, ¿no? Y esta cuestión de decir como yo lo manifiesto de esta forma. Y sí creo que es un mundo de diferencia, ¿no? Como una lo sufre y como una lo ve. Pero es que creo que es mucho esta cuestión de que como mujeres nos enseñan a cargar. Estamos acostumbradas a cargar, a resolver, a que suena como súper, como que podría decirse inacertado, o sea, como el sentido de lo que voy a decir, pero en general creo que si lo pensamos un poquito más, sí viene de ahí, que es esta cuestión de que a la mujer se le atribuye la familia. Y yo sé que cuando pensamos en las relaciones no siempre estamos pensando en una familia, ¿no? Pero sí estás pensando en ese núcleo que existe contigo y con otra persona, ¿no? Que en cierto punto se vuelve tu familia y que en cierto punto, y aunque no lo hagas consciente, viene como de creencias de toda la vida en el que la mujer se le atribuye esto de, pues sí, de mantener a flote la familia, mientras al hombre se le atribuye el trabajo, todo lo demás, que por roles de género siempre ha sido así. O bueno, no siempre, pero sí siempre, y lo estamos rompiendo, ¿no? Se rompe esa idea, y creo que el problema es cuando ya dices como, esas ideas son súper anticuadas, ya nadie piensa así, y de repente te das cuenta como de, si ya nadie piensa así, ¿por qué soy yo la que está pensando en sostener este vínculo? ¿Por qué soy yo la que da ese paso más? ¿Por qué soy yo la que está perdonando cosas que son imperdonables? Y que estoy segura que si yo las hubiera hecho, él no las hubiera perdonado. ¿Por qué soy yo la que busca que se resuelvan las cosas? ¿Por qué soy yo la que al final sufre de esta forma? Que no estoy diciendo que el hombre no sufre, pero sí existe como mucho más esta cuestión de que incluso en el duelo, estas cosas que ellos dicen como, no, es que al principio vivo en negación y hago como todo mi desmadre, digo, mi rollo, hago todo mi rollo aquí y allá, y mientras la mujer está llorando, ¿no? En todos lados. Y al final se invierten los papeles, o sea, como que es el cuento de siempre, ¿no? Que no estoy diciendo que sea la única y verdad absoluta, pero es el cuento de siempre. Y entonces sí creo que como mujeres aprendemos muchísimo a soportar.
a dar, a aportar y aportar hasta, incluso hasta vaciarte tú. Y a veces nos acostumbramos a recibir una migajita, o sea, no solo migajas, una cosa de nada. Y lo tomamos y decimos, órale, con esto trabajo. Esto no pasa nada que no me puedas ver, no pasa nada que no tengas tiempo ni de escribirme, no pasa nada que llegues tarde a nuestras cosas, no pasa nada que se te olvide nuestro aniversario, no pasa nada que... Todas estas cuestiones que pueden sonar como de cajón, pero yo voy a verte, yo hago del tiempo. Yo, y además de eso, hago todo lo que tú también haces, ¿no? Trabajar, estudiar, mantener vínculos con familia, con amigos, con todo esto. Y así como que se cree que es el orden de las relaciones, ¿no? Y lo sé porque lo veo, o sea, lo veo en todas mis amigas, como se perdona que el hombre mienta. Se perdona que el hombre no esté presente, se perdona que el hombre dé mucho menos, se perdona que se sienta perdido y mientras tú como aportas ese 80%, mientras él solo pone 20%. O sea, se perdonan muchísimas cosas bajo el nombre del amor, pero yo creo que también es bajo la creencia de tener que sostener algo, de que si se acaba es porque tú lo soltaste. Cuando se nos olvida que la otra persona ni siquiera lo estaba agarrando bien. O que hacía todo para que eso que tú estás agarrando pese más. Y sí creo que entonces es muy pesado porque tú como mujer aprendes a todo esto y el hombre aprende pero a reprimir. Y también es pesado de ese lado. También es pesado que uno... Bueno, yo no puedo hablar por los hombres porque también siento que no es como mi plática, pero es lo que he visto también con amigos muy cercanos, que es esta cuestión de que sufren hasta donde se les permite la sociedad sufrir, o sienten hasta donde se les permite sentir, o dan por sentado a su pareja por cuestiones de que el mundo les enseñó que la mujer siempre va a estar ahí y ellos pueden escoger y nosotras tenemos que estar así esperando a ser escogidas, ¿no? Y entonces creo que son como estas ideas que desde el feminismo dices, yo no pienso así, yo no voy a permitir esto hasta que lo estás sosteniendo tú. Y creo que justo regresando un poquito a lo que habías dicho antes, creo que es mucho el ser paciente con una misma, el perdonarse a una misma y el decir estoy aprendiendo, o sea, y estoy desaprendiendo, estoy aprendiendo a desaprender y a aprender esto nuevo. Entonces sí creo que hay un mundo entero entre cómo el hombre y la mujer viven el duelo, porque hay un mundo entero de cómo el hombre y la mujer sostienen la relación desde un inicio, ¿no? Y cuando empiezan los problemas también hay un mundo entero en cómo se viven esos problemas. Y a veces es muy triste esta cuestión de decir como que la mujer tiene que aguantar y el hombre hace y hace y hace. Que es la historia de muchas, no es la historia de todas, pero sí es como una historia que se repite y que luego cuando se termina la relación, cuando se rompe el vínculo, pues para él es más fácil avanzar, para él es más fácil decir como, pues ya, ¿no? Porque yo recibí de tu parte todo lo que podía recibir, porque yo puede que ni siquiera me di la oportunidad de sentir como tú has sentido, porque yo no tengo el permiso, socialmente hablando, de sentir lo que tú sientes. O puede que sí lo siento, pero me lo reprimo yo a mí mismo porque no es válido sentirme triste, sentirme enojado, sentirme en duelo. Y como mujeres es válido porque siempre hemos sido las sentimentales, ¿no? Y entonces existe todo un abanico de lo que sí se puede y no se puede, de lo que sí pasa y no pasa, o de lo que sí pasa pero no se ve en ambos casos. Totalmente. Yo por eso, o sea, era como importante para mí hacer la distinción y como esta brecha gigantesca que existe entre lo que sienten y lo que manifiestan, porque al final yo creo que las relaciones humanas no hay forma de definirlas, de entenderlas, de alimentarlas, de mantenerlas, más que a través de la comunicación, porque no tienes forma de adivinar lo que piensa la otra persona, lo que siente. Y creo que por eso se vuelve tan problemática esta alienación de emociones que viene desde la crianza, de los hombres no lloran, ¿no? Las mujeres lloran mucho. Exacto. Entonces, si eres mujer y no lloras, no te importa, ¿no?
y si eres hombre y lloras te importa demasiado. Entonces es como, creo que de ahí y de esa forma en la que crecemos y vamos aprendiendo a como a trabajar con nuestras emociones, a nombrarlas, a expresarlas, a compartirlas. Luego, cuando se encuentran hombre y mujer en espacios como una relación romántica, empiezan a ver como estos rompimientos donde no nos entendemos porque no estamos parados en un terreno plano, ¿sabes? El varón tiene la ventaja en muchos sentidos, la mujer como que vive una lucha que no le gusta tampoco compartir porque no queremos vernos malagradecidas, no queremos vernos victimistas, ¿sabes? Exacto. Entonces, como que estos espacios llamados relaciones, donde se encuentran hombre y mujer, creo que son mucho de hacer el esfuerzo activo y diario de sí, como que sí amarte y sí compartir estos espacios en común, pero creo que eso es muy fácil. O sea, amarnos donde nos encontramos es muy fácil, pero compartir donde no estás, eso es un poco más difícil de ambas partes. Exacto. Y creo que ahí entra mucho cómo las mujeres cambiamos nuestro chip o cambiamos lo que esperamos, lo que queremos de una relación cuando empezamos a agregar el feminismo, ¿no? No solo en las relaciones sexoafectivas, también en amistades, pero creo que se ve muy... como que se potencializa ese tema cuando tienes una relación heterosexual con un hombre porque empieza a haber todo este cuestionamiento de es que esto no me gusta, pero no sé si decirlo, es que esto yo creo que no debería ser así, pero no sé si puedo cambiarlo. Y creo que usando otra palabra para lo que tú decías de cómo soportar esta carga, es un poco ceder, ¿no? Y que se dice que las relaciones son de ceder. Y creo que sí, pero mientras se haga de manera equitativa, ¿no? Y mientras sean cosas en las que se pueda y se deba ceder. Exacto. Porque creo que de pronto es este desequilibrio donde nosotras cedemos, donde nadie debería ceder. Exacto. Y ellos ceden donde sí se puede ceder. Entonces es como, pero estamos cediendo, sí, pero no en las mismas cosas. Sí. Y creo que a partir de que te empiezas a cuestionar como esta parte, se empieza a hacer también más complicado encontrar una pareja, encontrar una persona como con la que sí quieras compartir ese vínculo, porque entonces te vuelves más exigente. Y para nada lo digo en el sentido negativo, lo digo en el sentido más positivo que puede haber. Sí. Debemos ser más exigentes, hombres y mujeres, creo. Pero creo que esa exigencia debe venir desde encontrarte y lo que quieres y lo que necesitas, porque no podemos como generalizar de esto es lo que debería hacer una relación, esto es lo que debería recibir ella, lo que debería, ¿sabes? Como no. Exacto. Pero creo que parte de estos problemas que surgen después es que navegamos como el mundo de las relaciones sin tener claro qué queremos, qué buscamos. Y entonces cuando aparece algo, como lo que sea, sí. Dices, padrísimo, aquí me quedo. Y empiezas a descubrir, más bien creo yo, al revés, que no quieres, que no mereces, que no deberías aceptar. Pero creo que llega un momento también donde ese vínculo está tan solidificado que no quieres irte. Y para mí es importante también como hablar de la definición de amor de la que platicábamos en un principio, porque creo que es un punto neurálgico donde podemos encontrar diferencias irreconciliables y que a veces nos metemos a las relaciones de amistad, de pues, las relaciones románticas, las relaciones de trabajo, sin tener muy claro como qué espero yo de este vínculo y qué esperas tú de este vínculo. Por ponerte un ejemplo, yo sé que para mí el amor es paz y certidumbre. Para mí no hay un mejor sentimiento que la certidumbre y la paz. Sentirme tranquila, tener la seguridad de que mañana me voy a levantar y vas a estar ahí. Y pasado también, y pasado también. Y pensando en eso, yo empiezo a construir una idea de vida, una idea de pareja, una idea de metas, una idea de caminos. Y cuando el otro lado de la moneda, que es tu pareja, no tiene la misma definición, pues empiezan a pasar cosas que en un principio decimos, no entiendo por qué está pasando esto. Y una vez que lo piensas, y que lamentablemente pues suele ser cuando terminan, es, ahí estaba como el problema, ¿no? O sea, como la raíz de las cosas que nos hacían ver todo con otros ojos, que nos hacían planear nuestra vida de manera distinta, que nos hacían pensar en como la otra persona de forma distinta.
Entonces, creo que la pregunta que tenemos que empezar a hacer más a menudo es, ¿cuál es tu definición de amor? Para saber, no creo que haya visiones directamente incompatibles del amor, pero sí creo que es una gran herramienta también para asegurarte no solo de que tú amas a esa persona, sino que esa persona se siente amada. Exacto. Porque a veces suceden estas cosas de mi parte racional sabe que me amas, pero no me siento amada. Entonces, me gustaría preguntarte también cómo encuentras como esa forma de estrechar un puente, de estrechar un vínculo en formas tan distintas de ser genéricamente hablando, y cómo crees que podemos dar pasos como para ya encontrarnos en el medio y que no siempre tengamos que ser nosotras las que, ¿sabes? Como que cruzamos el puente y luego regresamos y luego volvemos a ir y luego... ¿Cómo piensas en eso? Creo que va un poco de la mano con lo que decías antes, como de cómo te relacionas después de un corazón roto, cómo te relacionas cuando te das la oportunidad de volver a amar. Y creo que lo primero, como mujeres, es reconocernos como personas. O sea, suena súper básico, suena lo más fácil del mundo, suena algo que cualquier persona dice, pues lo hago todo el tiempo. No es cierto, porque a veces... Justo, ¿no? Como en mi lenguaje de amor es este, tu lenguaje de amor es este, y yo como mujer estoy acostumbrada a irme aquí, y a no pedir como que tú vengas también, ¿no? O encontrarnos en un punto medio. Y eso nace de que yo no me reconozco como una persona con ese mismo valor que tú tienes. Y eso nace de ideología desde siempre, o sea, porque nosotras siempre estamos acostumbradas como a recibir valor una vez que el hombre te lo otorga. Y el hombre siempre lo tiene. El hombre nace con su valor como persona dado por cuestiones de patriarcado, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es reconocerte mujer como una persona que merece que la relación sea equitativa. Una persona que merece ser vista, que merece ser tratada con respeto. Porque justo mucho en esta cuestión como del feminismo es que la mujer por muchos años se ha acostumbrado a no recibir respeto. Y cuando hablamos de la liberación de la mujer, hablamos también del valor de ser reconocidas como personas, y el ser reconocidas como personas nace desde un respeto también, ¿no? Entonces, una vez que tú te reconoces con todas esas cualidades como una persona que merece ser vista, ser reconocida, ser respetada, ser amada, y que te den y recibir, porque también se nos enseña a dar, y ya, cuando tú aprendes a recibir, entonces desde ahí cambia algo. Y a mí esta cuestión del amar y hacer que el otro se sienta amado o amada y viceversa, se me hace una parte padrísima del amor. Sé que a mucha gente le da mucho miedo esto porque es salirte de ti, ¿no? Y sé que a los hombres puede que les dé más miedo porque no están acostumbrados a salirse de sí. Y nosotras como mujeres estamos acostumbradas no solo a ver el mundo desde mis ojos, sino a ver el mundo desde tus ojos, porque el mundo en el que habitamos está hecho para ti, ¿no? Entonces yo aprendo a vivir en el mundo de los hombres porque el mundo está hecho para ti, pero además de eso aprendo a mi mundo. Y eso no siempre pasa al revés, porque pues cuando el mundo está hecho para ti, no tienes la necesidad de ver cómo es el mundo para la otra persona, ¿no? Entonces creo que es mucho como esta cuestión de comunicación con tu pareja, de decir como, mira, yo veo así las cosas, y si tú quieres verlas como yo las veo, padrísimo, vamos a intentarlo. Y es esta cuestión de doy y recibo, y siempre estar consciente de alimentar este amor propio, esta valía como mujer, para no perder el foco de cuando estás dando más de lo que estás recibiendo, o cuando no estás recibiendo nada, o cuando tú solo vas acá y tú solita te tienes que convencer de que estás siendo amada, porque la otra persona no quiere aprender a amarte como tú quieres recibir ese amor. Que te aman de su forma, no quiero decir que no te amen, pero no, que no quiera como dar ese paso que tú das todos los días, ¿no? Que tú caminas a su puente todos los días, pero esa persona no quiere dar ese paso, pues entonces ahí también es aprender a decir gracias, bye. Pero a mí se me hace padrísimo esta cuestión de decir, en este proceso de conocerte, ¿qué te hace tú? ¿Qué te hace que te sientas querido? ¿Qué te hace? A mí el amor
es muchas cosas, pero yo siento que se siente hermoso cuando yo he sentido como que te brilla el pecho. Cuando yo amo mucho amigos, familia, pareja, he sentido como que me brilla el pecho. Y eso es algo que uno debe pensar siempre, no solo propio, sino como de dar, ¿no? Entonces yo tengo que estar siempre consciente de qué cosas a mí me hacen que me brille el pecho por mí y qué me hacen que me brille el pecho porque tú te estás sintiendo que te brilla el pecho, ¿no? Y creo que es muy bonito esta cuestión de conocer y como dices, siempre ser conscientes hasta dónde ya es incompatible. Pero sí es esta cuestión de escuchar y decir, ok, yo te amo de mi forma, pero no basta con eso. Te debo de amar en la forma en la que tú quieres ser amado y viceversa. Te voy a amar en la forma que tú quieres ser amada y pedir eso también. Porque como mujeres no pedimos nada. Y entonces es aprender a decir, yo quiero que me ames así. Y si tú me lo estás dando, y yo también porque yo también te lo voy a dar, padrísimo. Pero si no, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por el cariño que puede que estés sintiendo de tu forma, pero hasta aquí. Y sí es esta cuestión de hacerte consciente todos los días de lo que tú das, de lo que la otra persona da. Y no es mantener un registro, porque siento que eso es como también, hay una línea muy delgada ahí, y que también está muy mal, como decir, como, yo hice esto y tú no hiciste esto, y entonces, o sea, porque entonces se vuelve como de una transacción, y el amor no es transaccional. El amor es algo que nace y que brota y que yo, en mi parecer, palpita. Pero sí es esta cuestión de decir, ahorita estoy, o ya llevo mucho tiempo recibiendo muy poco o no sintiendo así, ¿no? Entonces, es estar consciente todo el tiempo, estar consciente y comunicar. Y no solo ver tu lado, sino aprender a ver el de la otra persona, ver con sus ojos, pararte en sus pies, sentir con su cuerpo como todo existe desde su forma. Sí, claro. Yo creo que, o sea, hablamos de cosas como muy importantes, o sea, hablando de estándares, hablando de reconocer las cosas, de nombrarlas, de compartirlas, de ser consciente. Y yo creo que parte del problema es que a veces no logramos como encontrarle una medida a eso, ¿no? O sea, no sé cómo medir lo que te doy y no sé cómo medir lo que me das. Y yo creo que la respuesta es que no hay medida. O sea, exacto, no se puede cuantificar, pero eso no quiere decir que no haya como una percepción de lo que sí, de lo que es. No sé cómo expresarlo de una manera lógica, pero porque creo que en sí mismo es algo que no tiene lógica. No puedes cuantificarlo, no puedes medirlo, no puedes llevar un registro, como tú decías, porque no se trata de como yo quiero recibir esto en un número, o esto en una cantidad, o esto con una frecuencia. Simplemente es ese entendimiento como que va más allá de las palabras, creo, muchas veces. A veces no, a veces hay que decirlas, pero creo que también es como un foco rojo si tienes que ser como tan específico con las cosas que necesitas, porque quiere decir que hay una disonancia y que no me conoces tan bien como yo creía que me conocías, ¿no? O sea, creo que también hay un punto donde tenemos que como replantearnos si tiene que ser cansado estar en una relación, si tiene que ser un esfuerzo, si tiene que ser como esta parte de luchar, que de pronto como que se ha popularizado mucho. Y yo creo que no, o sea, yo creo que el amor no debería doler, que el amor no debería de significarte una carga mental, una carga emocional negativa. Creo que al contrario, no, o sea, no por esto disminuyendo la importancia que tiene pasar por momentos difíciles, pero sí también teniendo en cuenta que creo que es parte de cómo las mujeres aprendimos a ver el amor, de decir, pues no, es que es difícil, pero vamos a seguir, ¿no? O me lastimó, pero... Y creo que por eso hace un rato yo hablaba del perdonar para seguir y no perdonar porque de verdad te perdono, ¿no? O sea, creo que de pronto en las relaciones y de ambas partes, es un poco decir como, pues me hiciste esto y te perdono con tal de que podamos seguir. Y luego esas cosas siempre terminan saliendo cuando menos lo esperas, cuando menos lo quieres, pero si no es ese trabajo como profundo de sentir, de verte, de sentirte como persona, hay creo como una lista grande de cosas que empiezan a acumularse y que salen porque tienen que salir. Y en esta parte de
justo como de los estándares que hablábamos, no necesariamente porque sea algo numérico, medible, sino porque claro que debemos tener estándares. No creo que haya como una vara con la que hay que medir, como todas las parejas, pero sí creo que hay un mínimo, y ese mínimo no es lo que debes aceptar. O sea, el mínimo por algo es el mínimo, ¿no? Entonces sí, creo que este punto donde empezamos a convertir las cosas lentamente de lo mínimo a lo aceptable, a lo deseable, ahí ya hay un problema. Y yo lo he visto en muchas como amigas que cuentan sus experiencias, y que incluso cuando son relaciones largas, que empiezas a ver como la evolución de eso, que empieza siendo como espero esto porque es lo mínimo, y luego esto ya se convirtió en el top, ¿sabes? Esto ya es lo que es deseo en una relación. Creo que cuando empieza a haber esa confusión es porque estás ya demasiado como clavada con la persona, de con tal de que seas tú, voy a aceptar esto y esto y esto y esto. Pero no se trata de eso. Y creo que viene de esta percepción de la media naranja, ¿no? Sí. Y que cuando lo encuentras, o cuando crees que lo encontraste, te quieres agarrar con uñas y dientes porque te da mucho miedo no volver a encontrarlo. Y por eso creo que me gusta pensar en el después, ¿no? O sea, cuando estás con el corazón roto es muy difícil pensar en el después. No quieres pensar en el después, no tienes espacio en el corazón ni en la mente para pensar en el después, pero definitivamente hay un después. Y hablando de eso, para mí ese después se ve más solitario, en el sentido de que reduje mi círculo social, no tengo una pareja, no deseo tener una pareja, pero también se ve solitario en la parte en la que me siento mejor conmigo misma y con mi propia compañía. Creo que algo que es vital es que amemos estar con nosotras mismas. Eso es algo que yo siempre he como trabajado, y en lo que a mí misma he insistido muchísimo, de disfrutar el tiempo que tengo conmigo misma y no necesitar como una tercera parte que esté ahí conmigo en un espacio, en un momento, para disfrutarlo. Pero creo que cuando empiezas a tener una relación, y sobre todo cuando son relaciones largas, pues tus espacios se vuelven espacios compartidos, y por tanto estos espacios físicos y mentales guardan cosas, ¿no? Guardan recuerdos, guardan momentos, guardan sentimientos, y a mí esa me parece la parte más difícil de sanar y de pensar en ese después. Como he llegado a pensarlo como en una mudanza emocional de, pues sí, o sea, pues tienes que entrar a ese espacio donde compartías cosas, meter tus cosas en una cajita y llevártelas. Pero el momento en el que entras y como que has perdido con el tiempo la claridad de cuáles eran tus cosas, empieza a haber pues como un conflicto interno de recuperarte, y de, creo que es como un mareo, pues no sé qué tan pasajero, pero sí un mareo de decir quién soy, quién era antes, que me parece vital. O sea, recordarte antes de esa persona, no para que vuelvas a ser la misma, sino para que crezcas. Creo que es algo que se tiene que pensar sí o sí en un proceso de sanar. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta, que es, ¿cómo crees o cómo ves el crecimiento de las mujeres en las relaciones comparado con el crecimiento emocional, profesional, como quieras enfocarlo, en una pareja? Yo creo que cuando tienes una pareja y cuando eso se acaba, existe como un punto de quiebre en tu vida, ¿no? Te transformas, o sea, quieras o no, como dices, hay cosas que eran mías, hay cosas que eran tuyas, y llega un punto en el que ya no sé ni qué es mío, ni qué es tuyo, ni en dónde está como esta cuestión. Pero creo que también en esta cuestión, mínimo como a mí desde el feminismo me nació mucho que yo siento que se nos inculca como mujeres que necesitamos o dependemos de un hombre. No se dice con esas palabras, pero se dice, o sea, en todas las historias de la vida la mujer está bien, está ok o está mal, pero está bien hasta que llega el hombre, ¿no? Y la salva y todo esto. Y entonces a mí lo que me sucedió mucho fue como darme cuenta como, pues no, o sea, soy una persona que sola puedo, ¿no? O sea, y que entonces tienes que voltear a ver, pero ahora para adentro. Y tienes que decir como, ¿cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis sueños?
cuáles, y no los sueños de la relación, porque a veces es bien fácil perderte en eso, ¿no? Como de, ay, pues es que yo sí quería, no sé, pasar Navidades en Acapulco contigo o lo que sea, ¿no? Pero entonces después terminas y te das cuenta, es que ni siquiera me gusta Acapulco. O sea, como, no sé, como, no, es un ejemplo, ¿no? Pero sí creo que existe entonces ya un crecimiento que yo sí siento que se potencia una vez que no tienes pareja. Que no estoy diciendo que tener una pareja sea algo malo, porque también creces muchísimo con él o con ella. Y es padrísimo esta cuestión de compartir como vida y de compartir proyectos y de compartir sentimientos y de empezar a construir a raíz de eso. Pero creo que también como mujeres es padrísimo porque cuando terminas o cuando ya no tienes pareja, pues el hombre nunca se le ha dicho que necesita a una mujer, nunca. Entonces, la tiene o no la tiene y su crecimiento va a seguir como un orden orgánico. Y como mujer, si tienes este pensamiento, que yo creo que todas nacemos con ese pensamiento tristemente y a raíz como de algo o de una experiencia te das cuenta que no va por ahí. Es como un puente, literal, como yo siento que es como un bungee. Entonces saltas de ahí y te das cuenta como, tengo mis propios sueños, mis propias metas y no necesito que nadie las haga por mí y no necesito que existan como fuera de ti, ¿no? A mí algo que me pesaba es que yo en su momento compartía muchos espacios profesionales con mi expareja y una vez que eso se terminó dije, uy, yo ya no voy a tener crecimiento, o sea, o no puedo hacer las cosas como sin él. O no sé cómo, nadie me va a volver a llamar, ¿no? Y entonces te das cuenta que tienes que crear tu propia realidad, ¿no? Y ahora estoy trabajando en otros lados, con otra gente, o con la misma gente también, ¿no? Pero es como creo que un crecimiento que no sé si sea igual con los hombres, porque no creo que ellos hayan vivido esta cuestión como de decir que vales más o menos por tener a una mujer. Y nosotras sí. Y entonces una vez que partes de eso y que te das cuenta que eso es un mito, comienzas a transformar tu vida. Y yo sí siento que existe un crecimiento en todas las áreas mucho más como potente. No que el hombre, no lo comparo con nada, sino como que una misma, ¿no? Y sí siento que es justo aprender a desaprender. Y a raíz de que desaprendes eso, te das cuenta de un mundo enorme que existía afuera. Totalmente, yo creo que involucrarse en el feminismo es 1000 veces más desaprender que aprender. Porque claro que hay un mundo allá afuera lleno de cosas que aprender. Teoría, hay muchas cosas que sí se pueden aprender en el sentido en el que hemos como visto históricamente el aprendizaje, ¿no? Pero creo que es mucho más desaprender que aprender y es hasta más difícil porque es deshacerte de cosas que crees que son parte de ti y peor aún, que crees que te definen, pero no, o sea, si las quitas tú sigues siendo tú, ¿sabes? Y yo creo que en este sentido yo encontré un gran atajo en ver el feminismo como una brújula de individualidad, aprender a través del feminismo que me otorga como las herramientas emocionales, teóricas, psicológicas, a decir soy mi propia persona en todos los aspectos de mi vida. Y creo que a partir de que empiezas a percibirte, como tú dices, como tu propia persona, empiezas a pensar sin querer en tus necesidades primero que en las del otro, en tus deseos primero que en los del otro, en tus sueños, y no desde una perspectiva egoísta, porque creo que parte de eso es que cuando amas, y lo que decíamos hace rato, ¿no? Cuando amas cedes, pero se puede ceder de una forma muy bella, de una forma que beneficia a ambas personas. Pero creo que cuando empiezas a tomar esta parte de la individualidad, empiezas a cuestionar cosas que hacías, como tú decías, ¿no? O sea, cosas que fingías que te gustaban y que a lo mejor con el tiempo se te olvidó que estabas fingiendo y que en realidad no te gustan, y no es hasta que sales de ahí que dices, o sea, no me gusta y no sé por qué me obligué a pensar que me gustaba. Y creo que una de las peores cosas que pueden pasar y que lamentablemente se ve mucho, que dejas de ser tú. Y creo que la belleza de una pareja y de una vida en pareja es cuando caminan juntos hacia sus propios destinos. Si es un destino compartido, padrísimo, que tampoco creo que se pueda tener un destino compartido al 100%,
pero si se puede caminar el mismo camino al mismo tiempo, acompañados, qué bonito. Pero si no, creo que siempre está esta parte como de ser yo la que se detiene, la que camina más despacito, o al revés, ¿no? La que corre, la que te persigue. Entonces, para mí, como un gran resumen de lo que ha sido para mí el feminismo en las relaciones afectivas en general, es esta brújula de individualidad, de decir, voy yo primero porque soy una persona completa, que no necesita que venga nadie a completarme, con mis propios sueños, con mis propias metas, con mis propios caminos que recorrer. Y si encuentro a alguien que los quiera recorrer conmigo, está bien. Y si no, también está bien. Y a veces yo me atrevería a decir que es hasta mejor. Descubres más cosas, amas más cosas. No quiero hablar como del corazón o del amor desde un espacio limitado, pero sí creo que al final hay como un límite para la cantidad de cosas que puedes tener en la mente y en el corazón. Y cuando haces espacio para que todos esos lugares donde antes había más personas estés tú, y estés tú al centro de tu atención, estés tú al centro de tu amor, al centro de un buen de cosas que a veces se nos hace bien fácil dar y dar y dar y no sabemos dárnoslas a nosotras mismas, creo que ahí empieza a haber cambios significativos en la forma en la que nos relacionamos con nosotras mismas y con las demás personas. Y creo que en este sentido es un cambio que, como empieza de adentro, no puedes evitar que se esparza por todas tus relaciones. Y a mí es de los momentos más gratificantes de mi vida, ver hacia atrás y darme cuenta que salí de situaciones de las que no sabía ni siquiera que tenía que salir, pero como este cambio venía de tan adentro, sin darme cuenta yo cambié, y por lo tanto cambió mi círculo de amigos, cambiaron los lugares, los espacios físicos en los que antes estaba, cambiaron mis formas de amar, mis formas de pensar, entonces creo que cuando empiezas como a ver ese crecimiento, a partir de cuando empezaste a percibirte como tu propia persona, hay como una chispa que se enciende, y que yo creo que una vez que de verdad la enciendes no se puede apagar. Y creo que también por eso es tan difícil después conseguir ese mismo sentimiento, esa misma paz, esa misma seguridad de decir, quiero que tú seas mi pareja. Porque como todo lo que necesito está aquí, ¿para qué te necesito a ti? ¿Sabes? Sí. Entonces, creo que para mí esa sería como la conclusión de este ciclo de pensamientos. Decir, utilicé el feminismo como brújula hacia mi propia individualidad, y una vez que la encontré, o que estoy ya más avanzada en el camino de encontrarla, como lo que deseo, lo que anhelo, lo que sueño, lo que necesito está dentro de mí. Cuando esté con alguien va a ser porque verdaderamente le sume a mi vida y no porque esté llenando espacios que no puedo llenar con mis propias cosas. No sé si tú lo has vivido de la misma manera. Sí, 100%. Creo que una vez que te reconoces como persona, ya no buscas a alguien que te vea, porque ya sabes que existes tú, ya sabes que te estás viendo. Entonces empiezas a buscar gente que te aporte algo que tú, no que no te des, sino, o sea, como un extra, pues, ¿no? El otro día estaba pensando justamente como, me estoy dando cuenta que yo empiezo a alimentar todas esas cosas mías, ¿no? Como mis sueños, ¿quién los está logrando? Yo. Mis necesidades, ¿quién las está viendo? Yo. ¿Quién está? Incluso me divierto conmigo misma, ¿sabes? O sea, me llevo al cine, me llevo a... como todo, empiezo a hacer esta vivencia algo mío, ¿no? Entonces, cuando llega otra persona, es decir, se vuelve mucho más difícil porque pues tiene que ser alguien que te tiene que aportar algo. Si yo ya me doy todo, tú tienes que no darme, pero tienes que aportar algo nuevo a mi vida, ¿no? Y que a mí se me hace padrísimo porque justo siento que es como esta versión de te veo y también te reconozco como una persona, y sé que tú también te tienes que dar a ti mismo o a ti misma todo lo que tú tienes, porque yo tampoco voy a poder dártelo, ¿no? Entonces empiezas a buscar gente que ya empiece a tener esta misma mentalidad que tú, de decir, tú también eres persona, y tú también eres una persona que saben dónde están tus sueños, en dónde están tus pasiones, dónde están tus dolores, dónde está tu cariño, dónde está tu todo, y tú mismo cómo te alimentas de eso. Y entonces lo que nos podemos aportar es una visión nueva de la vida. Entonces, yo no sé cómo ves tú, yo no sé si a ti te gusta escalar, no sé si a ti te gusta andar en hikes, no sé si a ti te gusta lo que sea, y a mí me gustan estas otras cosas, y si nos complementamos súper bien, pues está increíble.
Y entonces es ver la vida desde otra nueva perspectiva, sabiendo que yo me completo y que tú te completas. Y justo regreso a lo que te llegué a platicar como en algún momento de mi amiga, ¿no? Que me decía como, no perdiste al amor de tu vida. O sea, puede que haya sido el amor de un punto de tu vida, pero estoy cansada de esa como idea del amor romántico, de que solo existe un amor de tu vida, que es tu complemento, que es tu media naranja, que es lo que sea. Y es súper patriarcal eso, porque nosotras le pertenecemos a alguien. Y también alguien nos pertenece, y no va por ahí. Puedes tener muchísimos amores de tu vida, y es padrísimo. Fue el amor de un momento de mi vida. Y ahora van a venir más, en algún punto, no sé, amores de otro momento de mi vida, ¿no? Pero sé que el amor de mi vida soy yo, porque soy la única que me va a acompañar desde el momento en el que empecé a habitar mi cuerpo hasta el momento en el que voy a dejar mi cuerpo. Y entonces, desde ahí nace una nueva perspectiva, y nace un nuevo deseo, y nace un nuevo justo reconocimiento. Te ves como una persona completa, y creo que justo eso es lo que me ha dado el feminismo, ¿no? Me reconozco como mujer, me reconozco como persona, y entonces me reconozco como una persona libre de todas estas cosas. Me empiezo a emancipar de todas las cosas que yo sentía que necesitaban como darme a mi vida. Porque no me estás dando una vida, yo ya la tenía. Y entonces nace a raíz de eso, y aprendo a querer a la gente también de distinta forma, y a darme a querer de distinta forma. He encontrado últimamente amigos y amigas con los que me siento más amada, que antes ni siquiera me importaba eso. O sea, si yo amaba era suficiente. Y ahora me siento querida, protegida, cuidada, y sé que yo me puedo dar todo eso a mí también, ¿no? Pero es muy bonito saber que existe otra gente que también te valora y te ve como persona, que también decide ofrecértelo. Y entonces es padrísimo, porque empiezas a decir que no sin culpa. Empiezas a decir que sí con cariño, con ganas. Y empiezas a relacionarte con gente de otra forma. Y creo que eso es súper valioso, y creo que sí nace a raíz del feminismo, y nace a raíz de pensarte y de verte como un ente independiente, y de emanciparte de todas estas cuestiones que te inculcan o que te enseñan que son las que te dan vida o las que te hacen valiosa. Totalmente de acuerdo. Me da mucho gusto que hayamos llegado a una conclusión tan optimista. Sabemos que a veces nuestras conversaciones no terminan así. Pero esta sí me parece una conversación súper bonita, Carlita. Muchas gracias por tu tiempo y por tus reflexiones. Valoro mucho tu visión del amor, y creo que es por eso que me gustó tenerte tanto en este espacio. Y pues eso sería todo. ¿Quieres hacer un último comentario al respecto? No, yo creo que me gustó justo también como llegar a esta parte en la que abono y nos damos cuenta que justo el feminismo nos ha hecho crecer y nos va a seguir haciendo crecer. Yo creo que lo único que me gustaría como abonar es que si alguien más como transita estos caminos, es mucho darse la tranquilidad y la paciencia de saber que estamos aprendiendo, y de no ser duras porque no supimos frenar, o porque no supimos hacer, o porque no supimos decir. Creo que también es mucho de decir como estoy aprendiendo, y es válido, y no me hace más o menos feminista. Simplemente pues así estamos condicionadas a algo, y descondicionarte a eso es todo un proceso enorme que merece ser caminado, que merece ser transitado, y que va a hacerlo con el paso del tiempo y con el paso del aprendizaje.